Hombre, hoy vamos a dar vasculitis de grandes vasos, ACG y Takayasu. Y PMR, algo de PMR. Bueno, vamos a hablar en serio. La vasculitis de grandes vasos, ACG y Takayasu. Como sabemos, la clasificación según los criterios de Chapel-Hill, la nomenclatura, la vasculitis van a ser, se las divide en vasculitis de grandes vasos, la de medianos vasos y la de vasos pequeños. Dentro de las de grandes vasos tenemos a la de arteritis de Takayasu y la de células gigantes, que es lo que vamos a hablar hoy. La de medianos vasos, que va a ser la poliarteritis nodosa y la de Kawasaki. Y dentro de las de pequeños vasos las divide en las que están asociadas a ANCA y en las de inmunocomplejos. Dentro de las producidas por inmunocomplejos están las vasculitis por críos, las vasculitis por IgA, la vasculitis urticariana hipocomplementémica y la antimembrana basal. Y dentro de las asociadas a ANCA, lo que vieron en la clase pasada, la PAM, la GPA y la EGPA. Dentro de lo que son las arteritis de células gigantes, la vasculitis más común en mayores de 50 años afecta a medianos y grandes vasos, se caracteriza por una inflamación granulomatosa a nivel de la pared vascular que compromete de forma preferencial las ramas extracraneales de la carótida, el callado órtico y sus ramas, y el síntoma más frecuente va a ser la cefalea, aunque no siempre está presente, y existe una marcada relación entre la ACG y la polimialgia. Para hablar algo de polimialgia, que es un trastorno inflamatorio que cursa con dolor y rigidez a nivel de lo que es la cintura escapular, cervical y pelviana, con aumento en los reactantes, y como dijimos, afecta predominantemente a mujeres en mayores de 50 años. Dentro de lo que es la epidemiología, es común en Europa Central, en el norte y Estados Unidos, excepcional en asiáticos y en los de raza negra, tiene una incidencia anual que aumenta con la edad y es 10 veces más común en personas de 90 años. Afecta al sexo femenino entre un 65 y un 85%. En cuanto a la asociación de ACG y polimialgia, entre el 40 al 60% de los pacientes con ACG tienen polimialgia, entre el 16 al 21% de las polimialgias van a presentar una ACG oculta, y la polimialgia puede presentarse antes, concomitantemente o después del diagnóstico de ACG. ¿Y qué es lo que no tiene que hacer sospechar de que no es una PMR? Es que haya reactantes de fase aguda elevados, síntomas sistémicos y falta de respuesta al tratamiento, lo que no tiene que hacer sospechar de una ACG oculta. En cuanto a la fisiopato, las vasculitis agudas, las capas de lo que es la pared del vaso, la adventicia que va a tener la presencia de macrófagos, a nivel de la capa media la presencia de TH1 y TH17, y en la íntima el miofibroblastos. Y en la vasculitis crónica la presencia del TH1 en todas las capas. En cuanto a lo que es la pared vascular, contiene las células endoteliales, las mucosas lisas, membranas elásticas, elementos de la matriz extracelular y los fibroblastos. En los vasos medios y grandes la pared requiere de la presencia de la vasa vasarum y estas penetran a la adventicia. La adventicia presenta las células dendríticas que se ubican a nivel de la interfase entre la adventicia y la media, y ante una injuria vascular, las células dendríticas activan y proliferan y reclutan los linfocitos TCD4 y los macrófagos, y estas células ingresan en dirección a la adventicia, a la media, y generan el aumento de interleuquina 6. En resumen, tenemos que el centro inmunológico de la fisiopato va a ser la adventicia como nivel de elemento de la pared vascular, las células dendríticas que van a tener un rol central, hay infiltrado mononuclear a predominio linfocitario de CD4, respuestas que dependen del TH1 y TH17, y el perfil de respuesta celular y de citoquinas producidas por los mononucleares en los tejidos comprometidos van a determinar el fenotipo y las complicaciones clínicas. Entonces tenemos que el TH1 activa la célula dendrítica, las células dendríticas producen interleuquina 12, 18, las células TH1 liberan el interferón alfa o gamma, no me acuerdo qué es, no, gamma, y producen, actúan a nivel de los macrófagos, células endoteliales y citotóxicas, produciendo más bien lesiones isquémicas. Y el TH17 activa las células dendríticas, liberan interleuquina 1, interleuquina 6 y 23,
activan a las células TH17, liberan interleuquina 17, y estas van a actuar a nivel de células endoteliales, células del músculo liso vascular, fibroblastos, produciendo más bien síntomas sistémicos. Entonces, las acciones a distancia de estas citoquinas van a generar las manifestaciones inflamatorias sistémicas como fiebre, astenia y pérdida de peso. Los cambios estructurales en las distintas capas pueden producir debilidad de la pared, y los mecanismos implicados en las manifestaciones clínicas de tipo vascular, ya sea isquemia por estenosis o aneurisma por debilidad mural. En cuanto a la anatomía patológica, va a haber infiltrado inflamatorio, la disrupción de la capa elástica interna, la presencia de células gigantes, los granulomas y el engrosamiento íntimo. Tener en cuenta que la ACG va a ser una afectación parcheada, por lo que una anatomía patológica no tiene que descartar el diagnóstico si tenemos sospecha clínica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, presenta síntomas constitucionales, un 15% de fiebre de origen desconocido, cefalea temporal, dolor a la palpación de la arteria temporal, engrosamiento arterial, claudicación mandibular, lesión isquémica en la lengua, cuero cabelludo, presencia de diplopía, tosis, pérdida transitoria o permanente de la visión, ya sea completa o parcial, alteración de la movilidad ocular, y hasta un 60% de los síntomas coincidente con una PMR, y pueden tener AIT o ACV en un 3%. Esta es una tabla, lo que hace es, más bien, voy a minimizar esto porque si no le veo la cara de Nati. Tenemos que, lo que hace esta tabla es comparar la sintomatología de lo que es una ACG, lo que es la ACG craneal y lo que es la PMR, y como vemos las características que comparten van a ser la fiebre, los síntomas de polimialgia, la presencia de reactantes de fase aguda y artritis periférica. Y después la sintomatología, que es la clínica que ya nombramos anteriormente. En cuanto a las arterias comprometidas, van a ser la temporal, vertebral, oftálmica, ciliares, carótidas, subclavia, braquial y la aorta abdominal. En cuanto al laboratorio, van a tener, como dijimos, reactantes de fase aguda elevado, la inmunocero, que generalmente es negativa, y otros hallazgos que puedan haber en el laboratorio: anemia normo-normo, hipoalbuminemia y trombocitosis. En cuanto a los estudios complementarios, la ecografía, lo que se va a ver es edema a nivel de lo que es la pared de los vasos, donde hay una banda hipoecogénica, que es lo que se denomina el signo del halo o el halo, que tiene una sensibilidad entre un 55 y un 100% y una especificidad un 78 y un 100%, y lo que es más específico aún es el signo de compresión del halo, que tiene una sensibilidad un 75 a un 79%, y una especificidad de un 100%. Una vez que se inicia el tratamiento con corticoide, esto suele desaparecer en el lapso de más o menos 2 semanas. Otros hallazgos que pueden haber en la ecografía es la tortuosidad, la presencia de nódulos, engrosamientos parietales que tienen baja sensibilidad y especificidad. Y el uso del Doppler no puede reemplazar a la biopsia de lo que es la arteria temporal como elemento diagnóstico. Y el Doppler obviamente va a ser operador dependiente. En cuanto al resto de otras imágenes que se pueden hacer para ACG extracraneal y ver lo que es la ortitis y el compromiso a nivel de sus ramas, va a ser la angioTAC, en donde hay engrosamiento circunferencial de la pared mayor de 2 a 3 milímetros, que van a ser sectoriales y no circunferenciales, la angioreso, que permite la captación del contraste a nivel de la pared, el PET, que va a permitir ver el hipermetabolismo homogéneo a nivel de la pared de la aorta y sus ramas, y el Doppler, como ya dijimos, el signo del halo a nivel ya sea de la arteria temporal, pero como estamos hablando de compromiso extracraneal, del compromiso a nivel de las arterias axilares, carótidas o ilíacas. En cuanto al angioreso y la angioTAC, permite la valoración de las arterias superficiales de los grandes vasos, tiene una alta resolución y permite identificar los cambios inflamatorios en la pared y la presencia de estenosis. La angioTAC y angioreso resultan de utilidad en los pacientes donde tienen una sospecha de ACG no confirmada por biopsia, y además permite determinar el compromiso vascular periférico. Y en los pacientes que tienen biopsia positiva permite valorar la extensión del compromiso arterial, como ser la presencia de estenosis, aneurisma o disección a nivel aórtico,
y el monitoreo vascular para determinar progresión de estas lesiones. El PET nos sirve para imágenes de las arterias temporales, sí es útil para los otros grandes vasos, como la aorta y sus ramas, y este método no puede diferenciar con precisión las lesiones inflamatorias vasculíticas de las no vasculíticas, como por ejemplo las producidas por los cambios ateroscleróticos. Y en cuanto a las recomendaciones EULAR 2018 de imágenes como PET y otras imágenes más, lo que hacen como recomendaciones la guía es determinar que es realizar imágenes en forma temprana en los pacientes que tienen una alta sospecha clínica. Con una imagen compatible no sería necesario agregar otro método diagnóstico. En pacientes que tienen sospecha ACG craneal, el uso del Doppler temporal más menos el Doppler de la arteria axilar es el método de elección. Si no hay disponible ecografía, recomiendan la resonancia. Y para CG extracraneal, utilizar cualquiera de los métodos, Doppler, TAC, angioreso o PET, y la angiografía convencional no se recomienda si existen los otros métodos que ya nombramos. En cuanto a la biopsia, es el gol estándar. La biopsia identifica entre un 85 y un 95% de los casos. Por la naturaleza segmentaria, el compromiso arterial, entre un 20 y un 30% de las biopsias pueden ser normales, a pesar de tener una clínica compatible, por lo cual una biopsia negativa no descarta el diagnóstico y requiere de 1,5 a 3 centímetros del vaso. Y las alteraciones histológicas van a persistir en el lapso de 2 a 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento con corticoides. Y en cuanto a los criterios de clasificación, van a ser los criterios de clasificación ACR 1990, que para el diagnóstico requieren la presencia de 3 de estos 5 criterios, que van a ser la edad mayor de 50 años, la cefalea de reciente aparición o de nueva localización, anormalidades a nivel de la arteria temporal, el dolor a nivel de la palpación o la disminución en el pulso, el aumento de los reactantes de fase aguda y tener una biopsia compatible, que se caracteriza por la presencia de infiltrado mononuclear, inflamación granulomatosa y usualmente la presencia de células gigantes multinucleares. Esto va a tener una sensibilidad de un 93% y una especificidad de un 91%. Y lo que se hizo en el ACR 2018 es revisar estos criterios, porque del 90 al 18 los criterios se mantuvieron los mismos, y no sé si después Nati o Diego pueden hablar, si es que saben algo, pero todavía por lo menos no fueron publicados lo que se revisó, lo que se estaba revisando en el ACR 2018, que es el DC-BUS, que tiene en cuenta, ordena, digamos, todas estas cuestiones, lo dividen en imágenes, laboratorio, biopsia, y como criterio de entrada, obviamente, la edad. Pero todavía eso no se estaba revisando y por lo menos no fue publicado hasta donde yo tengo la información. En cuanto al tratamiento, el objetivo es disminuir el riesgo de pérdida de la visión, tratar los síntomas de inflamación sistémica, como ser el dolor, la fiebre, artralgias, disminuir el efecto a largo plazo de la inflamación vascular, y los corticoides, que van a ser el tratamiento de primera línea, que hacen disminuir o suprimir la inflamación vascular y sistémica y generan una mejoría en las primeras 24 a 48 horas. Y en cuanto al algoritmo, que estos son de las guías británicas, tenemos que como inducción recomiendan el uso de corticoides, prednisona o su equivalente en dosis de 40 a 60 miligramos, y consideran el agregado de metotrexato. Si hay mejoría clínica después del lapso de 2 a 4 semanas, empezar el tapering de corticoide con dosis de 10 miligramos cada 2 semanas hasta llegar a la dosis de 20 miligramos día, y una vez que se llega a esa dosis de 20 miligramos días, definir si hay remisión o no. Si hay remisión, se sigue, digamos, al tapering de corticoides, y una vez que se suspenden los corticoides, ahí considerar suspender el metotrexato. En caso de que haya flare, nuevamente lo que dicen las guías es aumentar la dosis de corticoides
entre 5 a 10 miligramos y empezar el descenso si hay mejoría clínica en el lapso de 4 a 8 semanas. Si hay complicaciones isquémicas, inducirlo, y recomiendan el agregado de metotrexato hasta dosis de 15 miligramos semanas. Y lo que está en este cuadro es el tratamiento según estas guías, según las recomendaciones EULAR 2009, las británicas y las francesas, las británicas del 2010 y las francesas del 2016, que están en la otra parte. En cuanto a la dosis inicial de corticoides, según las guías EULAR, recomiendan dosis de 1 miligramo kilo hasta 60 miligramos día, y en caso de que tengan síntomas visuales, recomiendan los pulsos de metil. En cuanto a la reducción, a los 3 meses, entre 10 y 15 miligramos día, y la duración va a ser variable. Las guías británicas del 2010 lo que recomiendan es el uso de corticoides en caso de ACG no complicada, de hasta 60 miligramos día, en caso de que haya una ACG complicada, pulsos de metil, y la reducción comienza el descenso paulatino, como veíamos en el algoritmo, a partir del mes en donde haya una resolución de los síntomas, o sea, clínica estable, con un laboratorio normal, y empezar el descenso de 10 miligramos cada 2 semanas hasta llegar a la de 20 miligramos, y luego de 2,5 cada 2 o 4 semanas hasta suspender. Y la duración que va a ser alrededor de 14 a 18 meses. Y las guías francesas lo que recomiendan son dosis inicial de corticoide en caso de ACG no complicada de 0,7 miligramos kilo, y en ACG complicada de pulsos de metil, la reducción de 15 a 20 miligramos a los 3 meses, de 7,5 a 10 miligramos a los 6 meses, y 5 miligramos a los 12 meses. Y la duración que va a ser entre 18 y 24 meses. Y en cuanto al resto de los tratamientos, según estas diferentes guías EULAR, las británicas y las francesas, el metotrexato EULAR considera como tratamiento concomitante, las británicas que consideran el uso temprano como terapia adyuvante, y las francesas que no la recomiendan de rutina en ACG de inicio, pero sí las consideran en caso de que haya que aumentar el corticoide, que haya riesgo por el aumento de los corticoides, que tengan recaída o corticodependencia. En cuanto a los biológicos, EULAR no habla de los biológicos, las guías británicas no la recomiendan de rutina, y las francesas que recomiendan tocilizumab en caso de que haya falla metotrexato. Y en cuanto a la antiagregación, las guías EULAR recomiendan aspirina de 75 a 100 miligramos en todos los casos, las británicas en dosis bajas, y es recomendado en todos los casos si no hay contraindicación, y las francesas que también las consideran en todos los casos, sobre todo en ACG que tengan compromiso ocular. Eso es en cuanto a las arteritis de células gigantes. Y pasamos a la otra vasculitis de grandes vasos, que es la de Takayasu, que también es una vasculitis granulomatosa que afecta predominantemente el callado aórtico y las principales ramas de la aorta abdominal. Afecta predominantemente, a diferencia de la ACG, a mujeres jóvenes entre los 20 y los 30 años, y existe diferencia racial en cuanto a su incidencia y prevalencia. Es frecuente en países de Asia, Japón, Corea, China, India, Tailandia. Es menos frecuente en América Central y Sudamérica, como ser México, Perú, y es raro en los caucásicos. Tiene un curso trifásico, una primera etapa que se caracteriza por más bien síndrome de impregnación con fiebre y mialgias, una segunda etapa en donde tiene manifestaciones vasculares, inflamación de las arterias involucradas que progresan a estenosis segmentaria, oclusión, dilatación y aneurisma, y esto puede causar dolor en las extremidades, claudicación en las mismas, soplos, pulsos ausentes o disminuidos y disminución de la TA, y una tercera etapa que tiene síntomas por isquemia tisular. En cuanto a las manifestaciones tardías, van a tener claudicación de las extremidades, sobre todo a nivel de los miembros superiores, ausencia de los pulsos distales y carotidios, asimetría en la TA, cefalea, síncope y ACV, hipertensión arterial secundaria a estenosis de la arteria renal y cardiopatía isquémica. En cuanto a la clínica, van a tener, como dijimos, síntomas constitucionales. Si hay compromiso carotidio, van a tener alteraciones visuales, stroke, AIT o síncope.
si tienen compromiso vertebral, mareos y alteraciones visuales, si hay compromiso de subclavia, claudicación, de sobre todo miembros superiores, obviamente, pérdida de peso, a nivel aórtico, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca congestiva, si hay compromiso pulmonar, disnea y dolor torácico, a nivel coronario, IAM y ANGOR, si hay compromiso del tronco celíaco, angina abdominal, renal, la hipertensión renovascular, a nivel de la aorta abdominal, claudicación e hipertensión, y a nivel ilíacas, la claudicación. Y en cuanto a los criterios de clasificación, también ACR 1990, que para poder clasificar requieren de la presencia de 3 de estos 6 criterios, con una sensibilidad de un 90% y una especificidad de un 97%, que tiene en cuenta la edad, que van a ser menores de 40 años, la claudicación de las extremidades, sobre todo a nivel de miembros superiores, la presencia de fatiga, mialgias, la disminución del pulso braquial en una o ambas arterias, la diferencia en lo que es la diastólica mayor de 10 milímetros de mercurio entre los brazos, la presencia de soplo a nivel de la arteria subclavia y de la aorta abdominal, y la arteriografía abdominal con estenosis o oclusión a nivel de la aorta, de las arterias de las extremidades proximales, que no sean secundaria a aterosclerosis o displasia fibromuscular, y también que los cambios van a ser focales o segmentarios. Y esto que es la clasificación de Numano, que es una clasificación más bien angiográfica de la arteritis de Takayasu, que depende del territorio vascular afectado. Están las de tipo 1, que es donde hay compromiso a nivel de las ramas del arco aórtico, la de tipo 2, que la clasifican 2A y 2B, 2A y 2B, la A, que es aorta ascendente, el arco aórtico y sus ramas las que están afectadas, en la 2B, que van a ser las anteriores, más el compromiso de la aorta torácica descendente, la tipo 3, que tiene el compromiso de la aorta torácica descendente, abdominal y de las arterias renales, la de tipo 4, que tiene compromiso de la aorta abdominal, renales y ambas, y la de tipo 5, que es las 2B más la de 4, o sea, la aorta ascendente, el arco de la aorta, sus ramas, la aorta descendente, abdominal y las arterias renales, o sea, está tomado casi todo. El diagnóstico siempre va a ser difícil, requiere de una alta sospecha clínica, y por otro lado la falta de consenso en cuanto a los parámetros estándar y confiable para reflejar actividades donde siempre se presenta el problema. La respuesta inflamatoria sistémica no siempre muestra una correlación con la actividad inflamatoria a nivel de la pared del vaso, y por lo tanto una arteritis de Takayasu puede estar activa a pesar de tener reactantes de fase aguda normales, y en pacientes que tengan remisión clínica y de laboratorio, la histología puede mostrar signos de vasculitis, y es lo que se nos presentó con una paciente, no sé si estaban los chicos o no, el año pasado, que fue una paciente de CECI, que fue bastante complejo el asunto. El diagnóstico de AIT, determinado por la distribución de las lesiones y de AIT, el diagnóstico de la arteritis de Takayasu se hace determinando la distribución de las lesiones y el seguimiento de la actividad de la enfermedad, la angiografía, que muestra solo lesiones radiológicas que afectan la luz del vaso, sin dar información sobre lo que está pasando a nivel de la pared. La resonancia, el Doppler, la angiotac y el PET pueden visualizar paredes vasculares, engrosadas y cambios luminales en las arterias de gran tamaño. Además pueden demostrar signos inflamatorios tempranos, como ser el engrosamiento de la pared de los vasos, la inflamación mural, así como también las complicaciones tardías como estenosis y aneurismas. La captación a nivel del PET no es específica, como dijimos también para ACG, ya que no discrimina las lesiones vasculíticas de las no vasculíticas, la presencia de los cambios producidos por la aterosclerosis, y no puede delimitar la pared del vaso, la estructura y el flujo luminal. Los métodos no invasivos van a ser esenciales para el monitoreo de la actividad y la respuesta al tratamiento. El aumento del espesor de la pared del vaso, edema y captación del contraste a nivel mural generalmente se considera enfermedad activa. Puede haber mejoría del edema en el PET debido al tratamiento inmunosupresor.
y una disminución en el espesor de la pared proporciona información de que la enfermedad se encuentra inactiva o controlada. También el ecocardiograma nos puede dar información debido a la presencia o progresión de regurgitación aórtica izquierda y la presencia de hipertrofia ventricular, más bien como cambios a nivel de la presencia, digamos, de hipertensión arterial. Y el monitoreo de la actividad de la enfermedad se realiza mediante la evaluación clínica, control de la TA, laboratorio, tener en cuenta los reactantes de fase aguda y las imágenes no invasivas. Como criterios para evaluar actividad, según los criterios de Kerr, la presencia o el deterioro de al menos 2 de los siguientes criterios pueden demostrar enfermedad activa sistémica, como ser la presencia de fiebre y artralgias que no se explican por otras razones, la elevación de eritrosedimentación, los hallazgos vasculares de isquemia e inflamación y los cambios a nivel de la angiografía. Y como tratamiento tenemos corticoides para enfermedad activa a dosis de 1 miligramo kilo, tratamiento inmunosupresor, metotrexato como primera elección, hay poca evidencia. En azatioprina hay un solo estudio a nivel de la India que considera dosis de 2 miligramos kilo asociado a corticoides, en donde tiene una buena respuesta al año de tratamiento. Ciclofosfamida en casos de gravedad como vasculitis retiniana, afectación de la arteria pulmonar con o sin aneurisma, insuficiencia aórtica grave o miocarditis. En cuanto al micofenolato hay poca evidencia, hay un solo trials en estudio frente a falla al resto del tratamiento inmunosupresor que antes dijimos, y hasta ahora tienen buenos resultados. Y la leflunomida, acá hay un trials abierto con enfermedad activa resistente, pero es un estudio corto de 9 meses que tiene una buena respuesta clínica, pero no imagenológica, ya que hay progresión de las lesiones angiográficas en el seguimiento. Y en cuanto a los biológicos, considerarlo en caso de Takayasu refractario como ser anti-TNF, infliximab, rituxi o tocilizumab, en donde el pivotal del TOSI es el estudio YACTA, y considerar refractariedad en caso si la actividad de la enfermedad aumentó después o de la disminución del corticoide o persiste actividad a pesar de tener también además un inmunosupresor. Y un estudio turco define como refractariedad como la progresión angiográfica o clínica a pesar del tratamiento o la presencia de cualquiera de las siguientes características, como ser dosis de prednisona mayor de 7,5 miligramos día después de 6 meses de tratamiento, a pesar de tener un inmunosupresor convencional, la nueva cirugía debido a la actividad persistente de la enfermedad, los ataques frecuentes, más de 3 por año, y la mortalidad asociada a enfermedad activa. Y esta creo que es la última, y eso es todo. Bueno, muy bueno, Vané. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Que el YACTA se hizo por el ACG y no por Takayasu. Ah, perdón. Gracias. No, de nada. Y no, todavía los de DC y BAS todavía no se publicaron. O sea, se empezó en 2017, es un multicéntrico, un montón de centros, y se está haciendo de todas las vasculitis, desde las asociadas a ANCA hasta las de grandes vasos, pero todavía no, nada. Sí, todavía no seguimos manejando con el ACR 1990. ¿Es un Para los multicéntrico de muchos céntricos? como Marina Skolnik y la doctora Perrota, el doctor Marino. No, Y pregunto, porque no te dijo que era un multicéntrico en el que participaban muchos centros. Ay, perdón, estoy dormida todavía, pero es un multicéntrico. Sí, bueno, no sé, los chicos, Jime, Tony, sí, Mile, ¿tiene alguna pregunta? Hola, mira, Vane, acuérdate que ya está aprobado tocilizumab tanto para Estados Unidos como para Reino Unido. La dosis es de 162 miligramos subcutáneo. sí, Eso ya está dentro del esquema sí. actual. Y lo otro es que
Es que acá creo que se están manejando todavía, ya hay obras sociales, lo que es, por ejemplo, OSDE, lo está autorizando para pacientes que ya tengan diagnóstico. Lo que sí tienes que documentar es que ha sido refractaria al tratamiento con corticoide. Sí, igual las guías francesas directamente lo autorizan en primera instancia, el Sí. TOSI, después del YACTA. Y sí se vio que es mejor semanal en vez de bisemanal y nada más. Pero sí, está autorizado. Pero solamente para de grandes células, no para Takayasu. ¿Quién la dio estos últimos años a la charla en el coso? ¿Skolnick? No sé, porque este año No. no tuvimos. La que tenemos es la la de los chicos. Sí, esta clase la dio Marina y la dio Valeria. No, esta la dio Valeria, perdón. Esta la dio Valeria y Anca la dio Marina. Sí, eso sí. Pero nosotros tenemos la clase, la del año pasado, la de los chicos, porque estamos en pandemia. Sí. Estamos Bueno, quedando en la historia. si no hay más preguntas o comentarios, me voy al hospital con este día hermoso. Sí, a ver, pacientitos. Che, ayer Nati fue mucha gente, ¿no? Dos. No sé si respondió o no, sentí un ruido ahí. Dos, Bueno. dijo, dos. No, Dos. dos. Ah, perfecto. Dos. Bueno, Y con este tiempo asumimos que no va a ir nadie. Pero bueno, Este tiempo. todo puede pasar. bueno, perfecto. Bueno, gente, nos estamos viendo, vamos hablando. Bueno, cuídense. Buena Ustedes semana. también usen los EPP, ¿sí? Cuarentena extrema a partir de mañana, ¿sí? Todos adentro, ¿sí? Y seguimos hablando. Cuídense.